Buenos días. Buenas noches. Entonces, tal vez mi siesta fue demasiado grande. Estamos en esta noche en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Si ustedes pueden abrir sus Biblias ahí, vamos a empezar de una vez en este capítulo porque vamos a cubrir mucho terreno en esta noche. Empezando con Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 1 empezó con la historia, una introducción en que nosotros conocimos a 4 jóvenes, Daniel y sus amigos. Miramos entonces la firmeza en que ellos podrían tener su fe aún en situaciones difíciles. Daniel viene a ser un ejemplo para todo el pueblo y para nosotros también, sufriendo bajo el cautiverio. Nos sirve también como un ejemplo en nuestras dificultades, en nuestras tentaciones hoy en día. En esta noche vamos a ver entonces que casi muy rápidamente, en el segundo año después de estar ahí en Babilonia, Daniel ya tiene un propósito, tiene un trabajo de ayudar a Nabucodonosor. Entonces dice en capítulo 2 y versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos y encantadores y hechiceros y caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Entonces, pensando en esto, dice entonces que Nabucodonosor tiene un sueño. Él tiene un sueño, está turbado, quiero saber qué significa todo este sueño. Entonces vienen los magos para ayudarlo. Y él dice, entonces necesito esta ayuda. Y dice en versículo 4, dice, entonces los caldeos hablaron al rey en arameo. Oh rey, vive para siempre, cuente el sueño a sus siervos y a nosotros, y le declararemos la interpretación. Entonces dice que puede decirnos cuál es el sueño y vamos a decirle entonces la interpretación. Algo interesante sobre esto, yo no leo el hebreo, ni leo el arameo. Entonces, pero lo que los comentarios dicen es que desde este punto en las escrituras, desde versículo 4 hasta capítulo 8 y versículo 1, todo este texto está en arameo en cambio de hebreo. Me explico. Que usualmente en el Antiguo Testamento la mayoría de las escrituras están escritos en hebreo. Pero de repente en algunos lugares como Daniel y también en Esdras hay secciones que están escritos en arameo. Es un lenguaje diferente. Es un lenguaje de los babilonios. Habíamos hablado sobre esto ayer, que Daniel iba a aprender este lenguaje nuevo. Bueno, entonces ahora los babilonios empiezan a hablar, y dice el texto que empiezan a hablar en arameo. Y de hecho, atrás de nuestro español está un texto que está en hebreo o en arameo, y esto sigue hasta capítulo 8. Y luego empieza otra vez en hebreo. Es muy interesante esto. De hecho, que yo creo que esto nos ayuda para entender la estructura de este libro. Entonces voy a darles entonces una idea de cuál es la estructura del libro de Daniel. Y esto va a ayudarnos para entender entonces estos capítulos. Entonces, capítulo 1 habla en el lenguaje hebreo. Mayormente, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto está en arameo. Y luego entonces capítulo 8 hasta el final del libro está en el lenguaje hebreo otra vez. Entonces podría ser que solo es un accidente, o podría ser que Daniel es, ¿cómo se llama? Él puede utilizar los dos lenguajes, y a veces cuando una persona empieza con un lenguaje, él continúa con este lenguaje y de repente él cambia otra vez. Entonces, ¿por qué es bilingüe? Entonces, tal vez no importa.
Pero es algo interesante que en la sección que está escrito en arameo, también hay una estructura que podemos decir que viene a su enfoque en capítulo 4 y 5. Otra vez me explico. Capítulo 2 va a hablar sobre 4 reinos, 4 naciones que van a estar dominando sobre los israelitas. Capítulo 7 también habla sobre 4 reinos y vamos a ver estos capítulos en esta noche. Vamos a ver estas 4 naciones y qué va a pasar con estas naciones. Capítulo 3 habla sobre la protección del pueblo. Vamos a hablar sobre esto en mañana por la noche. Capítulo 3 habla sobre el horno de fuego y los 3 amigos que son tirados ahí. Pero capítulo 6 habla sobre el foso de los leones, individuos en el cautiverio que Dios está salvando. Aún el lenguaje en estos capítulos es muy paralelo y vamos a ver más de esto. Entonces, ahora estoy perdido, pero más tarde. Ahora en capítulo 4 y capítulo 5, esto también son paralelos. Capítulo 4 habla sobre Nabucodonosor y el sueño el que él tiene, y él es cambiado a ser como una bestia. Capítulo 5 habla sobre uno de los otros reyes de Babilonia y cómo es que él es juzgado también. Son paralelos. Y de hecho, entonces yo creo que vamos a apreciar esto más y más cuando vamos a seguir. Pero esto nos ayuda para ver, entonces, si tenemos alguna pregunta sobre capítulo 2, vamos a capítulo 7 y esto va a ayudarnos porque son paralelos. Capítulo 8 hasta capítulo 12, estos capítulos más que todo van a estar hablando sobre visiones concernientes al bienestar futuro del pueblo de Israel. Entonces, otra vez vamos a ver estas visiones más al rato. El domingo vamos a tocar estas visiones, pero son de mucha ayuda para los judíos para saber qué va a pasar con nosotros. Ahora nosotros sí creemos en Dios, estamos confiando en Dios. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 va a ayudarnos para contestar estas preguntas. Ok, vamos a regresar a esta pantalla o esta idea más tarde, pero por el momento es algo interesante. Que dice entonces que los que hablan al rey, dice que ellos hablaron en arameo. Hablan y dicen, dinos el sueño y luego vamos a dar la interpretación. Pero luego Nabucodonosor, él hace algo muy sabio. Él dice, no, yo soy muy firme con mi mandamiento. Yo no quiero, si no me dan a conocer el sueño y también su interpretación, entonces hay un castigo. Dice en versículo 5, dice, el rey respondió a los caldeos, mis órdenes son firmes, si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidos a escombros. Entonces yo voy a estar muy enojado. ¿Y por qué? Porque ya sé que son falsos. Si no pueden darme entonces el sueño y también su interpretación, no los creo. Entonces él está probando a su gente. Lo que pasa es que los magos no pueden hacerlo. Dice ellos entonces, versículo 11, lo que el rey demanda es difícil. Y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Solo los dioses pueden decir esas cosas. Ups. ¿Qué están diciendo ellos? Que no tienen conexión con los dioses. Entonces se enoja Nabucodonosor. Él busca la forma para matarlos y él está muy enojado con ellos. Pero gracias a Dios, haciendo la historia más corta, a Daniel fue revelado el sueño y también su interpretación. Dice en versículo 19, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo a Dios del cielo y dijo, y empieza a glorificar a Dios
por todo lo que ha hecho, porque Él revela todos los sueños. Voy a leer esto, es muy importante esto. Versículo 20. Aquí está entonces la reacción de Daniel. Él dice: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita los reyes y pone los reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Eso es muy importante porque Él está alabando a Dios sobre el contenido de este sueño. Eso será el contenido de este sueño. Versículo 22. Es Él que revela lo profundo y lo escondido, conoce a lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces en versículo 24 él va y él pide la opción para hablar directamente con Nabucodonosor, porque ahora él tiene la revelación. Vamos a seguir entonces y leer lo que dice en este sueño. Dice en versículo 27, Daniel respondió ante el rey y le dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que pueden declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá a suceder en el futuro. Entonces, dos notas que son muy importantes. ¿Qué está pasando? Él dice, aquí está la interpretación. Yo voy a darles el sueño, pero generalmente, quiero decirles, es algo que está pasando o va a pasar en el futuro. Dice entonces en versículo 31, oh rey, tuvo una visión en que había una gran estatua. Había una gran estatua, era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y a su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro. Su pecho de sus brazos era de plata y su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó a la estatua en sus piernas de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro. Quedaron como el tamo de las eras y en el verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran monte. Se llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahí está el sueño. Entonces voy a dibujarlo aquí en la pantalla. Y lo siento que no soy un artista, pero aquí está el sueño. Tenemos una estatua enorme, terrible. Es muy terrible, ¿no? Pero está hecho de 4 partes diferentes. Yo digo 4 y voy a explicar esto más tarde. Pero dice 4 partes, 4 materiales diferentes. Que tenemos esto que está hecho de oro. También los brazos y el pecho hecho de plata. También el muslo que está hecho de bronce. Y luego tenemos las piernas, las patas que están hechas de hierro. Y también hierro mezclado con barro. Pero luego la parte más importante. Viene una piedra que está cortada sin las manos de los hombres y golpea a la estatua. ¿Listos? Aquí viene la piedra.
¡Boom! Ahí está. Entonces, no voy a quitar entonces la estatua. ¿Por qué? Porque vamos a continuar hablando sobre la estatua. Pero ahí está entonces la piedra cortada sin manos. ¿Pero qué significa todo esto? Aquí está el sueño. Pero ¿qué significa todo? Ahora vamos a ver la interpretación. Dice en versículo 36 otra vez, dice, este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hombres o los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en sus manos y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted, y luego un tercer reino de bronce, que gobernará sobre toda la tierra, y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro, así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y de parte de hierro, será un reino dividido. Pero vendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con el barro corriente. Así como los dedos y de los pies eran como el hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y será parte frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro como con el barro. ¿Estamos perdidos? Yo creo que es un poco confuso esto, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Hierro mezclado con barro. ¿Cómo vamos a hacer una estatua con esto? Yo estuve pensando en esto. ¿Por qué mezclaría barro con hierro? Yo no sé exactamente cómo parecía entonces esta estatua, pero nosotros tenemos barro mezclado con hierro aún en nuestras casas muchas veces. Cuando estamos hablando sobre la taza en el baño, ¿qué es? Bueno, es algo de... ¿cómo se llama? Barro, es algo de cerámica que es básicamente barro mezclado con el hierro que es entonces la taza, sino que el baño en sí muchas veces entonces, tiene su fondo es hecho de hierro. Entonces, todo esto para decir entonces, que es algo normal, pero quiere decir entonces que es algo que este cuarto reino es algo que sí es fuerte, pero también está mezclado con algo que es débil y muy frágil para que puede ser destruido fácilmente. Bueno, aun si nosotros no hemos entendido exactamente lo que está diciendo, una pista para nosotros. Muchas veces nosotros nos fijamos en los detalles en pasajes así. Y es bueno fijarnos en los detalles, pero lo más importante sobre el libro de Daniel, sobre el libro de Apocalipsis, no son los detalles, es el mensaje más grande. Y muchas veces nos perdimos en los detalles y no nos fijamos en cuál es el mensaje más grande. Entonces, aquí está hablando sobre esta estatua y dice, entonces, ¿cuál es el mensaje general? Bueno, él dice, entonces, número 1, en versículo 1, tú eres la cabeza de oro. Bueno, entonces fácilmente ya tenemos la idea. ¿Qué es esta cabeza? Nabucodonosor, los de Babilonia, este imperio. Pero luego en versículo 19 dice, va a venir otro imperio después de ti. Bueno, y luego un tercer después de ti. Entonces ya tenemos la plata y luego tenemos el bronce y luego dice un cuarto reino. Estamos hablando sobre 4 reinos aquí. Y dice entonces aquí en versículo 40, viene un cuarto reino y este va a tener sus características muy diferentes. Pero lo más importante sobre todo esta estatua y esta visión es lo que está escrito en versículo 44.
la piedra. ¿Qué significa la piedra? En versículo 44 dice que en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los reyes del cuarto reino, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, y el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Ahí está el sueño, ahí está la interpretación. Tenemos 4 reinos y también tenemos entonces una piedra que viene para golpear el reino, pero esto significa es un reino de Dios, es un reino de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ya habíamos dicho entonces que la cabeza es Nabucodonosor y Babilonia. Pero luego dice que va a venir otro reino. Sería fácil entonces para nosotros, solo leyendo la historia secular, mirando cuál sería entonces el próximo reino. Bueno, ¿cómo se llama? El reino, quien golpeó a Babilonia, quien destruyó a Babilonia fue los de Persia. Y luego Persia cayó a las manos de Grecia. Y luego Grecia también cayó entonces a las manos de Roma. Entonces, si nosotros estamos siguiendo entonces la historia secular, esto viene a ser muy fácil a distinguir. ¿Qué significa cada pieza? Empezamos con Babilonia y seguimos entonces hasta Roma. Lo que nos ayuda también es que más tarde en el libro de Daniel capítulo 8, por ejemplo, va a nombrar específicamente algunos de esos reinos, Persia y Grecia. Por nombre, él va a hablar sobre esos reinos. Pero lo más ayudante es lo que vamos a ver entonces también en capítulo 7. Pero antes de ir a capítulo 7, quiero decir algo sobre esta piedra y qué tan importante es esta profecía para nosotros como cristianos hoy en día. Que Dios está diciendo que durante el tiempo del cuarto reino, que sería el tiempo de los romanos, que Dios iba a edificar su propio reino. ¿Qué significa todo esto? Número 1, la idea de una montaña que va a crecer no es una idea nueva para los judíos. Daniel viene durante el tiempo del cautiverio, pero hay otros libros en la Biblia, otros profetas que hablan sobre la montaña de Dios. Isaías capítulo 2, Miqueas capítulo 4, también hablan sobre la montaña de Dios y esto como que representa el reino de Dios y el poder de Dios, que Dios iba a edificar su propio reino, su propia ciudad. Entonces es muy impresionante cuando él habla sobre esta piedra, que es un reino que va a ser una montaña grande y llenar todo el mundo. ¿Qué están pensando los judíos? Es lo que dijo Isaías. Es lo que dijo Miqueas. Sabemos lo que significa esto. Durante el tiempo de Roma, entonces, Dios iba a edificar su templo. De hecho, que ¿no es esto el mensaje en el Nuevo Testamento? Quiero entonces tomar un dedo y ponerlo aquí en el libro de Daniel y vamos al libro de Mateo rápidamente para impresionarnos sobre este mensaje sobre el reino. Muchas veces entonces se tiene entonces una mala idea sobre qué es el reino de Dios. Se piensa que el reino de Dios es algo que va a pasar entonces en nuestro futuro, en el año 2030 al 2300, algo así. Pero ¿qué decía entonces aquí en el Nuevo Testamento? Aquí en Mateo capítulo 3 y versículo 2 viene Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mensaje que él está predicando? Él dice en versículo 2, arrepiéntense. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, está a la mano, está cerca. Entonces,
Juan el Bautista entonces está diciendo aquí, ahora que estamos entonces en el cuarto reino, el reino de Dios ya está cerca, debemos prepararnos, hay que arrepentirse. Y de hecho que cuando Jesús viene, Él empieza a decir el mismo mensaje. Capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje? Viene el reino, hay que prepararse. De hecho que en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, que nosotros llamamos el sermón del monte, dice en capítulo 5, habla tanto sobre el reino de los cielos y cómo es que nosotros debemos prepararnos para ese reino. Dice, por ejemplo, capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en el espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y él empieza a hablar sobre las características de los ciudadanos de ese reino. Y termina esta lista con esta bienaventuranza en versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Más tarde, en versículo 20, él dice, si nosotros queremos ser parte de este reino, tenemos que tener una cierta justicia más grande que lo de los escribas y los fariseos. Dice en versículo 20 de capítulo 5, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Lo que estoy tratando de decir es que en Mateo, cuando Jesús viene a hablar a los discípulos, Él viene con el evangelio del reino del Mesías. Jesús viene como el rey. Un rey que va a establecer su reino. Es muy importante esto. Más tarde en capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y versículo 28. Él de hecho dice que no está muy lejos el reino de los cielos. Él dice en Mateo capítulo 16 y versículo 28, en verdad les digo que hay algunos de ustedes que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo de Hombre venir en su reino. ¿Qué está diciendo? Algunos de ustedes, Mateo, Andrés, Juan, Felipe, esos apóstoles que están allí alrededor de él en este momento, algunos de ellos no iban a morir hasta que ellos miraran el reino de Dios viniendo en poder. Es la promesa de Jesús. ¿Está confundido Jesús? Por supuesto que no. Él sabe lo que va a pasar. Y de hecho que después de su muerte, cuando nosotros llegamos al libro de Hechos, las cosas empiezan a empezar, ¿no? Las cosas empiezan entonces en Hechos capítulo 2 con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es derramado sobre los apóstoles. Empiezan a hablar en lenguas. Y Pedro dice, esto es lo que fue profetizado por el profeta Joel en Joel capítulo 2. Todo está relacionado con la venida de un rey, una venida de su reino. De hecho que en Colosenses capítulo 1, son muchos pasajes, espero que puedan entonces ver esos pasajes con más espacio más tarde, pero en Colosenses capítulo 1 es de mucha ayuda ver entonces que de la punta de vista de Pablo, los cristianos en el Nuevo Testamento ya estaban en el reino. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Qué es un dominio? El poder, básicamente el reino de las tinieblas. Nos libró de este reino, nos libró de este dominio y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es decir, que Jesús vino muriendo en la cruz para empezar su reino. Y poco a poco, cuando Él está salvando a los corazones, las almas, Él está añadiendo uno por uno
personas, gente a su reino. Y está creciendo. Aún hoy en día está creciendo y está creciendo más y más y más hasta que ha crecido a llenar todo el mundo, como dice en Hechos, en Daniel capítulo 2. Es muy poderoso este capítulo. Muy poderoso esta profecía para entender lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia. En las iglesias en todo el mundo pertenecemos al reino de Dios. Debemos tener mucha apreciación por lo que está haciendo Dios. Pero ahora quiero regresar al libro de Daniel y ir a Daniel capítulo 7. Como les dije, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 son muy paralelos, son muy semejantes. Porque en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño sobre 4 reinos, 4 naciones. En Daniel capítulo 7 es Daniel mismo que va a tener un sueño, pero ahora él va a tener este sueño sobre 4 reinos. Vamos a leer lo que dice aquí. Daniel capítulo 7 y versículo 1 dice: en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y la visión de sus visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del sueño y puesta sobre 2 pies, como un hombre. Y le fue dada corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada a un costado. Y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando. Y otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando y en las visiones nocturnas, y vi una 4ª bestia, terrible, espantosa, y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió de entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Un sueño muy, muy interesante en que él está mirando, ¿qué? Mirando aquí en Daniel capítulo 7, 4 bestias. Bueno, esas 4 bestias son enormes, son muy diferentes. Tenemos el león, tenemos el oso, tenemos el leopardo y luego ni tenemos nombre para esta bestia. Era muy fea, esta bestia. Muy fea, muy terrible. Y que tiene dientes de hierro. Y tiene entonces, es muy terrible, pero lo más horrible eran los cuernos. Tenía un cuerno que salió y tenía ojos. Estaba hablando con una voz. ¿Qué significa todo esto? Pero él está mirando todo esto. Y hay muchas cosas que podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre las cosas que están aquí. Pero quiero fijarme entonces en lo que dice en versículo 15. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu. Las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes, que son 4 reyes, que se levantarán de la tierra, pero
Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Si ustedes tienen un lápiz o un marcador o algo así, versículo 17 y versículo 18 son los versículos claves para este capítulo. Muchas veces entonces tenemos en estos capítulos o este capítulo apocalíptica que habla con visiones y cosas así. Muchas veces hay una interpretación, hay algo para explicar. Y aquí en estos versículos, aun si nosotros no podemos captar todo lo que está pasando aquí, versículo 17, versículo 18, es lo más importante. ¿Sobre qué está hablando esta visión? Está hablando sobre cuatro naciones. Y mire qué tan interesante que es paralelo con lo que nosotros tenemos en capítulo 2. Primero entonces tenemos 4 reinos, pero aparte de esto, entonces es algo interesante que en los 2 casos tenemos algo de valor, el valor disminúa mientras estamos yendo por la visión, pero luego el poder aumenta en los 2 casos. Tal vez podríamos argumentar sobre esto o discutir sobre esto. Pero lo más importante dice entonces que en el 4º reino es asociado con el hierro y también con el 4º reino viene el poder de Dios para destruir los reinos de los hombres y restablecer su reino, su propio reino, o establecer su propio reino. Voy a explicar esto porque esto sí es muy importante. En la visión de capítulo 2 hablamos sobre los 4 reinos. Y cuando llegamos al 4º reino, ahora tenemos el resultado. Viene entonces el poder de Dios para establecer su propio reino. También aquí en esta visión tenemos 4 bestias, pero ya cuando hemos visto estas 4 bestias, lo que no leímos aquí en versículo 9 hasta versículo 14 está hablando sobre cómo es que Dios va a venir en juicio sobre estas naciones y va a establecer su propio reino. ¿Cómo va a establecerlo? Versículo 13, vamos a leer este texto. Seguí mirando en las visiones nocturnas, en las nubes de cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Sobre quién está hablando? Hablando sobre Jesús y la autoridad que es dada a él, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasarán y su reino es uno que no será destruido. El mensaje de capítulo 2 y el mensaje de capítulo 7 son iguales. Va a venir un reino y cuando viene, Dios va a dominar sobre todos los reinos, los demás. Pero su reino será establecido para siempre. Es lo más importante de todo esto. Capítulo 7, sin embargo, sí nos da más información. Hay mucha información aquí, especialmente sobre estos cuernos. La cuarta bestia tiene este cuerno que está hablando y tiene ojos y muy interesante. Está hablando con palabras arrogantes. ¿Qué significa todo esto? Entonces, Daniel pide más información. Dice en versículo 19, entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Dice entonces en versículo 19, dice entonces versículo 21, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Hasta que vino el anciano de días y él hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo, la 4ª bestia es un 4º reino de la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra y pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que levantarán y otros se levantará después de ellos. Y él será diferente de los anteriores y subyugará
subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos de la ley y les serán entregados a las manos por 3 años y medio. Algo importante, ¿cuántos años? 3 años y medio. Creo que en la Reina Valera dice tiempos y medio tiempos. En la Nueva Biblia de las Américas dice 3 años y medio. Es algo interpretativo, pero yo creo que es correcto. Habla sobre un tiempos serían 3 y luego medio tiempo sería 3 y medio. Es importante esto porque vamos a ver esto más adelante en la plática. Pero, ¿qué está pasando aquí? Dios está advirtiendo a Daniel. ¿Quieres saber más sobre este cuerno? Está bien, voy a decirle más. Que durante el tiempo, este cuarto reino, va a venir una persecución grande. Y dice entonces que este cuerno va a venir para, versículo 21, muy importante este versículo, que va a hacer guerra contra los santos y prevalecerá sobre ellos. Parece que él va a ganar. Pero la otra parte muy importante que es, en versículo 22, ¿quién va a ganar en el final? El anciano del días. Él viene y él hace justicia a favor de los santos del Altísimo. ¿Quién gana en el final? Es Dios. Entonces él habla sobre esta circunstancia muy, muy difícil. Pero Daniel, en el final, Dios va a ganar. Él sí va a venir, y él va a afligir a sus santos por 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. Pero ¿sabe qué? En el final, versículo 27, la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, y su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es lo más importante? Si nosotros estamos en el lado de Dios, nosotros vamos a ganar. No importa lo que es la persecución, no importa cuál es la dificultad. Ok. Ahora hemos visto capítulo 2, hemos visto capítulo 7. Son paralelos, diciéndonos que hay algo entonces en el cuarto reino que es muy importante. Capítulo 2 nos instruye que en el cuarto reino, que no sé por qué estoy tocando mi codo, pero en el cuarto reino está diciendo entonces que en este reino va a venir el reino de Dios en sí. Pero ahora entonces en el cuarto reino, en capítulo 7, nos da la información, la diferencia que está aquí, que habla sobre la persecución de los santos durante el cuarto reino, ahí en capítulo 7, versículo 25. Ahora, vamos a leer otro capítulo ahora. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Yo creo que esta información nos ayuda en muchas formas, pero una de las ayudas de estos capítulos nos ayuda para entender el libro de Apocalipsis, el tiempo del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, que en Apocalipsis es un libro muy mal entendido, ¿no? Muchas personas tienen ideas muy, muy raras. Podríamos decir que podríamos ayudar a muchos de nuestros problemas con el libro de Apocalipsis solo por leer los primeros versículos de este libro, ¿no? Apocalipsis capítulo 1 empieza con una nota sobre el tiempo de este libro. Por ejemplo, dicen Apocalipsis capítulo 1, y en versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel y a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y del todo lo que vio.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? El tiempo está cerca. Muy importante estos versículos. ¿Por qué? Porque nos dice algo sobre el contenido del libro de Apocalipsis. Nos dice que sí hay muchas visiones que están allí adentro de este libro, pero están hablando sobre algo que iba a pasar durante el tiempo de los cristianos quienes recibieron esta carta. Él dice que hay que prepararse. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Estas cosas van a suceder pronto. El libro de Apocalipsis habla sobre una tribulación. Habla sobre una persecución grande. Pero es interesante ver y enfatizar que esta tribulación para los cristianos ya había empezado. No es que ellos tenían que esperar 100 años o 1000 años o 100,000 años. Ya estaba empezando la tribulación. ¿Dónde está Juan cuando está escribiendo esta carta? Está en la isla de Patmos por la persecución. De hecho, en capítulo 2 y capítulo 3, él habla sobre un hermano Antipas que fue matado por su fe en Jesús. Ya ha empezado la tribulación. ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Va a empeorar. Va a empeorar. Será horrible. Pero ¿sabe qué? Dios va a ganar. Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que pasa. El libro de Apocalipsis es muy interesante en su uso del Antiguo Testamento. Muchas veces no entendemos el libro de Apocalipsis porque no hemos leído el Antiguo Testamento. Pero lo que hace Juan, o mejor decir, lo que hace el Espíritu Santo por medio de Juan, es que él toma muchas de las imágenes, muchas de las profecías del Antiguo Testamento, lo revuelta, lo cambia, pero lo hace en una forma para decir que lo que había pasado en el Antiguo Testamento y la forma en que actuaba Dios ahí es exactamente como está actuando aquí ahora en el libro de Apocalipsis. Pero miren lo que dice en capítulo 13. En capítulo 13 estamos entrando en la mitad de la discusión, pero aquí en capítulo 13 el dragón, quien es Satanás, está muy enojado porque no pudo matar a Jesús, este hijo. No pudo matar a Jesús. Entonces él quiere matar entonces a los otros hijos de la mujer, los otros cristianos. Y ahora entonces él quiere hacerlo, pero ¿cómo va a hacerlo? Voy a leer capítulo 12 y versículo 16. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río y el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra los santos, contra el resto de la descendencia de ella, los que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué va a pasar aquí? El diablo está enojado y ahora él va a hacer guerra. ¿Recuerdan esta frase en el Antiguo Testamento? Dice en versículo 13, capítulo 13, versículo 1. El dragón paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia. ¿De dónde venían las bestias de Daniel capítulo 7? Del mar. ¿Y cuántas bestias? Bueno, tenemos un león, un oso, un leopardo y otra bestia. Pero ¿qué dice aquí? Entonces, vi una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas y sus cuernos en sus cuernos habían 10 diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso. Su boca era como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Y a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras
arrogantes, igual como capítulo 7, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio, sí, 3 años y medio. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se les concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adoraron a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir de espada, la espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Ok, cuando leemos este capítulo, definitivamente hay cosas que son difíciles. Hay cosas donde yo tengo preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pero otra vez, mirando el dibujo completo, mirando entonces qué está pasando aquí en este capítulo. Número 1, miramos entonces que hay tantas similitudes entre lo que miramos en Apocalipsis capítulo 13 y lo que ya miramos en capítulo 7 de Daniel. Miramos estas similitudes, ¿no? Número 1, tenemos una bestia que tiene todas las partes de los reinos anteriores. Un león, oso, leopardo. Es una bestia que está en contra de los santos. Algunas otras comparaciones que podemos hacer. Está compuesta de las bestias de capítulo 7 de Daniel. También es una bestia que sale del mar, ya vimos esto. Tiene 10 cuernos. La bestia también habla con palabras arrogantes de la blasfemia. Persigue a los santos por 3.5 años. Pero aquí está entonces el punto más importante. En el final, ¿quién va a ganar? Es Dios. Capítulo 13 nos ofrece entonces esto es algo horrible lo que está pasando aquí. Una persecución grande que va a pasar aquí. Pero luego capítulo 14 empieza con un dibujo de cómo están los santos. A pesar de toda la persecución, ¿cómo están los santos? Dice en capítulo 14, versículo 1, mire que el Cordero estaba de pie sobre el monte santo y con él los 144,000 que tenían el nombre del Cordero, el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí la voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido del gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué había pasado con esos 144,000? De lo que yo puedo entender, son los santos que murieron en capítulo 13. Viene la persecución y viene fuerte y ellos mueren. Pero ¿cómo están? Qué dibujo glorioso. Pensar sobre estos hermanos que ahora están al lado del Cordero. Y ahora que pueden glorificar a Dios en una manera que ni los ángeles pueden hacer. Que ellos son redimidos y rescatados de la tierra. ¿Cómo son? ¿Están bien? Qué bonito es esto. Más tarde en el libro de Apocalipsis va a decirnos más sobre la destrucción de esta bestia y cómo es que Dios va a aniquilar, es la palabra, a destruir a esta bestia y también al diablo. En el final los santos van a ganar con el Cordero de Dios.
Lo que estamos mirando aquí, ¿por qué tenemos esta comparación? ¿Por qué son tan paralelos? Porque hay un mensaje muy importante para los cristianos en el libro de Apocalipsis. De hecho, que si nosotros podemos pensar en esto por un momento, ser un cristiano en el primer siglo sería muy emocionante, ¿no? Porque uno está mirando a Jesús, se da cuenta que Él es el Rey, Él es el Mesías. Hemos estado esperando por Él por mucho tiempo y ahora nosotros podemos ser parte de ese reino. Somos parte de la iglesia, somos parte de este camino nuevo. Pero lo que Daniel capítulo 7 nos dice es que hay momentos muy peligrosos que también van a venir. Sí, hay algo de emoción porque somos parte de Jesús, pero también Daniel 7 nos ha advertido que también viene este cuerno, viene esta bestia. Entonces usted es un cristiano en el primer siglo y es muy contento por todo esto, pero también está mirando Daniel capítulo 7 con temor. Ahora el libro de Apocalipsis viene para unir estos puntos proféticos. Viene para unir estos mensajes, para decirnos este mensaje, que la cuarta bestia de Daniel capítulo 7 ha llegado. Y la persecución que Daniel profetizaba de esta bestia aumentará. Pero solo será por un poco de tiempo. No será, ¿qué es 3.5? 7 es un número perfecto, la mitad sería entonces 3.5. Yo creo que eso es el mensaje. Pero solo será poco tiempo. El tiempo de la bestia, su tiempo ya está contado. Y Dios está mirando su reloj, dándole su tiempo. Pero luego va a venir con su destrucción. Dios va a hacer su justicia. Y también entonces Daniel está profetizando que los santos serán victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que los santos podrían tener la confianza mientras ellos son perseguidos? ¿Cómo es que ellos pueden mirar a sus hermanos en Cristo matados por el gobierno romano y decir todavía, yo sigo siendo cristiano? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que ellos pueden tener la confianza que Jesús todavía estará allí, aún después de la muerte? ¿Cómo es posible? Porque Dios profetizaba desde el Antiguo Testamento que esto iba a venir. Y ellos miraron reino tras reino cayendo. Y como Dios había hecho destrucción contra esos reinos, ¿qué va a hacer Dios ahora con este reino que nos molesta ahora? ¿Pueden ver entonces qué tan importante es este mensaje para los cristianos? Dios está dando no solamente la declaración que hay que confiar en mí, sino que también está dando la prueba. Puedes poner toda tu confianza en mí. Es muy importante ver esto. Muy importante para nosotros también. Algunas aplicaciones para nosotros en toda esta lección. Mirando Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13. Todo esto nos ayuda. Uno, para entender preguntas que nuestros amigos muchas veces tienen sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Siempre hay preguntas sobre esto. Daniel capítulo 2 nos ayuda bastante para contestar estas preguntas. Pero también nos aclara el propósito, el tiempo del libro de Apocalipsis. Viene esta persecución, ya fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y ahora la cuarta bestia aquí está.
Y podemos entender entonces el propósito de este libro de Apocalipsis. También entonces yo creo que cuando nosotros miramos capítulo 2 y capítulo 7 y lo que está haciendo Dios con estas naciones, mira la sabiduría y el poder de Dios. Es Dios que domina en el reino de los hombres, porque es Él que levanta un reino y termina el reino y levanta otro reino y termina el reino. Y Él tiene entonces en su mente ya todo planeado. ¿Y cómo es esto? Ni puedo decirles lo que va a pasar mañana. Pero Dios tiene todos los eventos en sus manos, controlados. Podemos apreciar más quién es nuestro Dios y la gloria que Él tiene. También podemos apreciar que Dios no solamente promete, sino que también da evidencia para que tengamos fe. Él estaba dando evidencia por todo esto. Si queremos nosotros saber si la Biblia es real, si viene de Dios o no, mira todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento que son cumplidos aquí en el Nuevo Testamento. Esto nos ayuda para entender que si esto viene de Dios, tenemos la prueba de Dios. Pero también lo más importante es que entendamos que el Altísimo domina en el reino de los hombres. ¿Sabe qué? Nosotros vivimos en un tiempo de mucho miedo. Estuve platicando con los hermanos ayer o anteayer sobre los problemas que hay en el mundo hoy en día, pensando cuánto tiempo más aguantará Dios el pecado de ese país. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo no sé. Da miedo pensar en esto. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Aún esto me da mucho miedo, ¿no? Bueno, yo puedo aguantar este mundo, pero mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos en el futuro? Mis nietos. Yo tengo toda confianza que mis hijos pueden tener éxito como cristianos en el futuro. ¿Y por qué? Porque el Altísimo domina en el reino de los hombres. Y no importa lo que pasa en este mundo, si ellos son fieles hasta la muerte, ellos también recibirán la corona de la vida. Si nosotros estamos al lado de Dios, nosotros estamos en el lugar correcto. No importa lo que está pasando en el trabajo, lo que está pasando entonces en el gobierno. Todo esto es superficial. Pero si nosotros hemos puesto nuestra vista en las cosas de arriba, nosotros estamos mirando al lugar correcto. Espero, hermanos, que nosotros podemos entonces fijarnos en este mensaje y tener la confianza en nuestro Dios tan bueno. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios nos bendiga.